Uno, adelante. Muy buenas tardes. Sean todas, todos bienvenidos a esta siguiente sesión de este curso básico de formación de secretariado electoral, que en esta ocasión la Escuela Judicial pues tiene el enorme gusto, el enorme agrado, y todos tenemos el gran honor de poder escuchar la exposición en torno a el siguiente tema: el secretariado frente a la redacción del proyecto de resolución del caso que se plantea en el expediente judicial, tema que será muy bien expuesto seguramente por la señora magistrada María Silva Rojas, a la que tengo el enorme gusto, el placer, insisto, no de presentar porque todos la conocemos muy bien, pero sí de mencionar en este caso a todos nosotros, o de recordar a todos nosotros algunas líneas generales de su biografía. María Silva Rojas es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en 2005. Ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas y tiene una maestría en Derecho Electoral. Ha sido profesora de distintas materias en la Universidad Panamericana y cuenta con publicaciones y conferencias en diversas materias, entre otras relacionadas con paridad e igualdad, justicia abierta y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. Forma parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la International Association of Women Judges, de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y de Mujeres Líderes de las Américas. Desde 2016 es magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es un enorme gusto, un gran placer darle la bienvenida, señora magistrada Silva Rojas, a este curso que tiene precisamente por objeto el que todos nos beneficiemos de eso que ustedes bien saben y que bien nos pueden transmitir para beneficio de toda nuestra institución. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La dejo en compañía, el uso de la voz, de mis compañeros que seguramente se irán incorporando de manera adicional a la sesión, y pues simplemente recordarle a todos mis compañeros que para facilitar la exposición de la magistrada Silva Rojas, lo pertinente sería mantener nuestros micrófonos apagados, nuestras cámaras encendidas, evidentemente, y conforme se vaya dando la exposición y nos vaya indicando la magistrada Silva, pues podríamos ir generando, de ser el caso, la interacción correspondiente. Magistrada Silva, muy bienvenida. Por favor, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Ramón, a la Escuela Judicial en general, al magistrado de la Mata por la invitación. Me da gusto ver aquí entre las pocas caras que alcanzo a ver en esta pantalla algunas personas conocidas. Y pues bueno, la verdad es que cuando vi el temario de este curso, dije, ay, ojalá hubiera habido algo así cuando yo hacía mis pininos en la materia electoral. Creo que puede ser muy bueno. Que no me escuchen aquí ahorita ni Carlos ni Ramón. Creo que me tocó el módulo como más práctico y no tan interesante en algunos temas, por lo que vi en otros de los módulos que ya tuvieron. Pero lo bueno es que ya los tuvieron porque son importantes de cualquier manera para lo que voy a tratar de presentarles ahorita, que es la manera en que he tratado de elaborar junto con todo el equipo de trabajo que tengo en la ponencia, sentencias que no solamente logren resolver las controversias, sino que se puedan entender tanto por las partes como prácticamente por cualquier persona. Creo que eso es muy importante, sobre todo porque la materia en la que trabajamos todos y todas nosotras es una materia que tiene una alta incidencia y que es muy importante para la sociedad. Entonces, en la medida en la que logremos transmitir de manera correcta nuestros mensajes y nuestras resoluciones, creo que podemos ayudar a fortalecer nuestro sistema democrático. Supongo que no soy la única a la que le ha pasado que de repente me preguntan dónde trabajas, en el Tribunal Electoral, donde expiden credenciales, o de repente
salimos a una sesión pública, resolvemos algún juicio y a las 2 horas empezamos a ver las notas periodísticas y decimos, ¿pero qué es esto? Claro que no resolvimos eso que están diciendo en la nota periodística. Eso en parte creo que podría contrarrestarse si tenemos sentencias claras que sean accesibles y que la gente las pueda leer y las pueda entender. A final de cuentas, creo que es importante que tengamos el contenido, que tengamos las ideas, pero también es muy importante que las sepamos transmitir. Al final, lo que estamos haciendo con nuestras sentencias es un ejercicio de comunicación. Y así como es importante que aprendamos a estudiar el expediente, a entender cuál es la controversia, a identificar bien cuáles son los fundamentos jurídicos, a identificar bien qué es lo que tengo que aplicar en cada caso, cómo interpretar la norma, si tengo que realizar un test, un ejercicio de constitucionalidad o no, también es importante que lo sepamos plasmar de tal manera que se pueda entender. Ese es el objetivo en términos generales de este módulo. La verdad es que se me complicó un poco el prever bien los tiempos, entonces pues hoy nos iremos de corrido las 2 horas y ya mañana ajustaré los tiempos dependiendo de lo que quede de material. Y pues bueno, ¿tengo permiso para compartir? Sí, perfecto. La mayor parte de la presentación la voy a dar en Prezi. Solo me deja compartir toda la pantalla. No sé si... aquí está. Por favor, les pido, voy a estar viendo de cualquier manera el chat aquí al lado, entonces, por favor, cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, no duden en escribirlo y voy a tratar de estar aquí al pendiente, si no, les pido, por favor, a Carlos y a Ramón que me apoyen en caso de que se me pase algo, porque creo que incluso puede generar un buen diálogo y es mejor que tengamos las preguntas sobre la marcha y sobre lo que vamos viendo, porque además son muchos temas, a juntarlas hasta el final, en que tal vez ya queda muy lejano lo que estamos viendo y así incluso se puede generar, creo, un buen diálogo en el grupo en el que incluso compartamos hasta buenas prácticas que tengan a lo mejor algunos de ustedes que nos puedan llegar a compartir en el grupo completo, aprovechando que es un grupo pequeño. No sé quiénes de ustedes hayan ido a la corte o hayan visto este mural. Este es un mural que está en la corte, un mural de Cuauduro. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y para mí refleja mucho de lo que tenemos que tener en mente cuando estamos resolviendo un expediente. Atrás de cada expediente de esos que tenemos a veces encajonados en las cajas al lado de nuestro escritorio, hay personas que están acudiendo al tribunal a pedir justicia y a pedir que protejamos sus derechos. Y en algunas ocasiones sabemos que la materia electoral tal vez no es como la materia civil o la materia familiar, la materia penal incluso, en la que está de por medio la libertad de alguien. Sin embargo, hay veces en las que los asuntos que resolvemos tal vez no los vemos con esa trascendencia, pero sí pueden implicar tanto la resolución de conflictos sociales, evitar algún conflicto en alguna comunidad. En algunos casos, por ejemplo, en los asuntos de credenciales que vemos en la sala regional, en las demandas mismas, cuando no son las de formatito, la parte actora nos dice es que necesito mi credencial porque es mi medio de identificación, es lo único que puedo tener para poder ir, inscribirme al IMSS o poder ir, y entonces ya se relaciona con otro tipo de derechos que son como, digamos, muy sensibles para la vida humana. Entonces, creo que es importante. Y de repente, ¿por qué les traigo esta colación? Porque me ha pasado que a veces veo acuerdos que me pasan a revisión en la ponencia y los veo que responden las peticiones que nos hacen eventualmente las partes como de una manera muy fría. Es un acuerdo técnicamente correcto, sí, es un acuerdo jurídicamente correcto, sí, pero creo que no tenemos que perder la sensibilidad de lo que estamos resolviendo y de que a final de cuentas estamos tratando con personas que están del otro lado pidiéndonos justicia, tratando de ser escuchadas y escuchados, y creo que a veces incluso puede ayudar a que entiendan qué es lo que estamos haciendo aquí, que realmente lo que queremos hacer es impartir justicia. Y pues bueno, para empezar, tengo entendido que todos estos rubros que vamos a poner aquí ya los vieron en los módulos anteriores. Voy a partir de ese supuesto. Si hay alguien que tenga dudas en relación con esto que vamos a ver ahorita, por favor, avíseme en el chat. Uno, cómo estudiar un expediente.
cómo hacer o preparar una cuenta del asunto, cómo relatarlo y explicar qué es, de qué versa el juicio, cómo integrar un expediente. Esto es importantísimo. Si un juicio reúne o no los requisitos para ser admitido, aprender a identificar muy bien el problema jurídico al que nos estamos enfrentando, que a veces no solamente se desprende de la demanda, sino de las constancias del expediente completo, aprender a hacer una síntesis de agravios, cómo calificar los agravios. Entonces, voy a partir de que todo eso ya lo sabemos hacer. Y pues bueno, ahora, el curso entiendo que está enfocado a sentencias, pero creo que es importante ver no solamente sentencias, sino resoluciones. Dentro de lo que estuvieron viendo los módulos previos, había cosas que cruzaban por elaborar acuerdos. Por ejemplo, para poder integrar de manera correcta un expediente, no se necesita una sentencia, se necesitan buenos acuerdos, no solamente buenas sentencias. Y para emitir una buena sentencia se tiene que tener bien integrado el expediente. Entonces, es necesario también saber bien cómo hacer estos acuerdos durante la instrucción del juicio para que puedan desembocar en una buena sentencia. Algunos tips que yo les puedo dar de lo que he visto es, a veces se nos olvida, o al menos es lo que yo he visto en algunos acuerdos, fundamentar y motivar, como que lo tenemos muy presente cuando estamos elaborando una sentencia, pero a veces no lo tenemos tan presente cuando estamos elaborando un acuerdo. Y a final de cuentas, los acuerdos también podrían llegar a ser actos de molestia, son actos preparatorios que están preparando justamente la emisión de la resolución. Entonces, igual que las sentencias, tienen que ir debidamente fundados y motivados. En algunos casos también es la práctica, es lo que algunas personas hacen. Se basan, por ejemplo, en el acuerdo de admisión para replicarlo en los requisitos de procedencia, en los proyectos de sentencia. Entonces, es muy importante que cuidemos en los acuerdos que elaboremos la fundamentación y la motivación de todas las cuestiones que estemos realizando, aunque sean requerimientos, es decir, por qué en todo caso una magistratura tiene facultades para requerir a tal o cual autoridad. En los requerimientos, es importante señalar como que de manera muy precisa a quién le estamos requiriendo, qué le estamos requiriendo, y si no, poner el por qué en el acuerdo. En algunos casos entiendo que no será conveniente, sí saberlo y podérselo explicar obviamente a nuestro magistrado o nuestra magistrada a quien le estemos dando cuenta del asunto. ¿Esto por qué es importante? Ay, perdón, no sé por qué. No avanzó. En la sala regional hace un par de años nos dimos cuenta que tanto en la sala como en las autoridades locales, sobre todo nos pasó cuando revisábamos la imposición de sanciones derivadas de apercibimientos que se hacían, los apercibimientos no estaban bien hechos. Si hacemos un requerimiento con el típico apercibimiento de, y si no entregas la información que estoy solicitando en tiempo, pueden poner una de las sanciones que están establecidas en tal o cual artículo. Si no hacemos de manera correcta ese apercibimiento, cuando queramos sancionar o poner una medida para que nos den la información o los documentos que requiramos, no vamos a poder hacer efectivo el apercibimiento, porque si no lo hicimos bien no podemos sancionar a nadie, no podemos imponer una medida. Entonces hay que tener mucho cuidado con los apercibimientos. Y otra cosa de la que nos dimos cuenta en la sala cuando estábamos revisando sanciones derivadas de requerimientos en los que se ven hechos apercibimientos, es que a veces se requiere a un órgano colegiado, a un ente, pero no se ponía, digamos, como que con nombre y apellido la persona responsable de entregar la información o los documentos que estábamos pidiendo. ¿Cuál es el efecto de eso justamente cuando estamos persiguiendo la información o la documentación que no nos ha llegado al expediente? Que no podemos hacer efectivo el apercibimiento, porque yo no puedo, en algunos casos, imponer el tipo de sanciones que quiero a un órgano como tal, sino que se lo tengo que imponer a una persona física. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manera en la que hacemos estos requerimientos si queremos que nuestro expediente llegue a buen puerto de manera, digamos, expedita. Se los comento porque a mí sí me ha pasado en algunas ocasiones, no sé si a ustedes estén en el mismo caso, pero que hay autoridades que no contestan o tardan varios requerimientos en mandar la información o los documentos que se están solicitando. Las admisiones
Yo sé que no en todos los casos se suele poner o analizar cuáles son los requisitos de procedencia de los medios de impugnación. Mi recomendación y lo que yo le pido a mi equipo es que siempre se analicen en las admisiones. Incluso personas que trabajaban antes en algunas otras ponencias, en otros juzgados así, me decían, es que haces los acuerdos demasiado detallados. La verdad es que yo prefiero que estos acuerdos vayan como que muy bien cuidados para que no vaya a ser que yo admita diciendo, se cumplen todos los requisitos de procedencia, no me di el tiempo de revisar si era cierto que se cumplían o no se cumplían, y de repente cuando llego a la revisión del proyecto de sentencia, me doy cuenta de que, no se cumplían, lo admití de manera súper general y no advertí algún tema particular con algún requisito de procedencia. El hacer este estudio detallado desde los acuerdos de admisión permite que se revisen por parte de quien está elaborando el acuerdo, por parte de quien firme el acuerdo, en este caso la magistratura instructora, y entonces lleva como que una depuración y lleva varios ojos, y entonces hay certeza de que realmente se reúnen los requisitos de procedencia, o en su caso de que no se reúnen. Me ha pasado que hay veces en las que cuando estoy revisando los acuerdos de admisión, a pesar de que en términos generales parecía que el asunto sí se tenía que admitir, se advierte algo que implica cambiarlo a desechamiento. Entonces, esto es algo que a mí al menos se me hace importante. Sé que puede implicar talacha, trabajo que a lo mejor no están acostumbradas a hacer, pero yo prefiero hacerlo y evitarme problemas después. Otra de las cuestiones que también sé que no son muy usuales, pero a mí me han servido mucho en la ponencia, incluso también para evitar errores, es listar en los acuerdos de admisión todas las pruebas que están ofreciendo las partes. Cuando empecé a pedir esto en la ponencia, de repente me daba cuenta que hay veces en que en las demandas se ofrecen pruebas que no están específicamente en el capitulito que dice pruebas, ahí voy, Abraham. A veces las pruebas no están ahí, a veces ofrecen las pruebas en otras partes de la demanda, a veces incluso adjuntan a la demanda pruebas, pero no las están ofreciendo. Si nos damos como que el tiempo para hacer ese listado en el acuerdo de admisión en relación con las pruebas de manera individual y no en términos generales, eso también nos ayuda a tener claridad sobre qué pruebas nos están ofreciendo, cuáles sí debemos admitir, cuáles no debemos admitir. A mí me ha pasado en asuntos en la ponencia que de repente cuando estoy revisando justamente los acuerdos de admisión, me doy cuenta de que hace falta requerir alguna prueba que las partes habían ofrecido, ya saben, el escrito de la solicité, pero no me la entregaron y no se había solicitado en la instrucción. Entonces, es parte de los tips que he ido tomando con el paso de los años. Abraham. Gracias, buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Oye, una pregunta, sobre lo que de las admisiones, si se especifica mucho entonces en el acuerdo de instrucción, entonces ya sería necesario ponerlo en la sentencia o en la sentencia hay que volverlo a repetir. Sería bueno ponerlo. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Ahora sí que hay muchísimas de estas cosas que yo les digo, esto es lo que yo hago y les doy las razones por las cuales lo hago, pero entiendo que hay muchos ponencias, magistrados, magistradas que opinan distinto. Sé que hay magistrados, magistradas que opinan que justamente si se hace así de detallado en la admisión ya no es necesario replicarlo y simplemente decir ya se revisaron, las otras ponencias van a revisar que está bien admitido y listo. ¿Cuál es la ventaja que le veo yo a volverlo a poner, a replicarlo en la sentencia? Es muy difícil para algunas personas que no están familiarizadas con esta materia encontrar en los estrados electrónicos los acuerdos de admisión. Y sí hay algunos casos en los que hay sentencias relevantes, sentencias que, digamos, son de interés social, en las que justamente viene y se admitió porque cumplía los requisitos en tal fecha, pero no sabemos, y hay algunos de esos casos que son casos relevantes en los que hay duda, por ejemplo, acerca de por qué fue oportuno. Si no se explica eso en la sentencia y simplemente queda en el acuerdo, en algunas ocasiones se dificulta, digamos ahora sí que hablando de cara a la sociedad, esa rendición de cuentas en términos de por qué admití esto cuando a lo mejor podría generar una duda. Por eso es por lo que yo recomiendo sí replicarlo en las sentencias para que todo mundo que esté leyendo esas sentencias sepa por qué el Pleno consideró
que se cumplían todos y cada uno de los requisitos de procedencia. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, al contrario. ¿Rosario? Buenas tardes, magistrada. Siguiendo con el mismo, porque a mí me brinca el tema de las admisiones cuando se analizan todos los requisitos de procedencia, porque sí, si bien es cierto que ya depende del titular cómo lo va a analizar, pero entonces me brinca la parte en la que, ok, analizamos todos los requisitos, que yo también considero que sería como que lo más viable, porque primero decimos que se admite y después lo analizamos, entonces después ya dice, sabes que ya no tiene interés jurídico, entonces lo admití, aunque también tiene que analizar. Entonces, ¿no chocaría esa parte de analizarlos ahorita en la admisión y que me brinque algo al momento de analizarlo ya en sentencia? ¿O es nada más como una cuestión técnica? Creo que no es tanto una cuestión técnica, sino una cuestión, en ese caso, bueno, creo que podría haber dos digamos, alternativas ante lo que me estás planteando. Una, un error, que en la admisión se haya dicho que sí se cumplía un requisito cuando no se cumplía y entonces en un primer momento como que en un descuido dije que sí era oportuno, pero ya que estoy redactando el proyecto de sentencia me doy cuenta que no era oportuno. Esa podría ser una de las razones por las que hay esa disparidad. Y la otra, porque haya criterios diferenciados y porque yo como magistrada instructora crea que un juicio sí tiene que ser admitido y mi pleno no. Entonces, si yo reviso mis acuerdos de admisión y estoy consciente y estoy convencida de que un juicio tiene que ser admitido, evidentemente en el proyecto de sentencia que le presente al Pleno, voy a repetir lo que ya dije en el acuerdo de admisión porque estoy convencida de lo que dije en ese momento. La verdad es que creo que sería muy difícil que la semana pasada opinara que sí era de admitirse y esta no, a menos que haya sido un error. Por eso decía que era a lo mejor la primera opción. Pero la otra, lo único que se me ocurre es que podría ser justamente porque hay criterios diferenciados en el Pleno, o porque a lo mejor yo presento el proyecto así porque estaba convencida y por eso lo admití, y mi Pleno me convence de que no. Y en esos casos es en los que ese proyecto se convierte en un sobreseimiento porque me convencieron de que lo admití mal. Ahí no tanto por un error, sino porque yo estaba convencida de que sí tenía que ser admitido, pero ya después me hicieron ver, digamos, este error que no era tan evidente, y se tiene que sobreseer el medio de impugnación. De otra manera, lo que procedería en todo caso sería un engrose o un retorno, dependiendo de la cuestión. No sé si con eso respondo a tu pregunta o no. Sí, magistrada, gracias. Okay, perfecto, no, al contrario. Otra cosa importante en los acuerdos de radicación, me choca esa palabra, en los acuerdos en los que se reciben los expedientes o los juicios en la ponencia, es también muy importante señalar el domicilio para notificar a las partes. Yo sé que esto puede sonar así como muy ABC, ¿por qué nos está diciendo esto? Pero en la práctica y viendo incluso algunos problemas que ha habido con notificaciones, es importante, por ejemplo, tener en cuenta que lo mejor, a veces nos señalan 2 domicilios, a veces nos señalan, sobre todo ahorita en la pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la sala aquí sí nos pasa, señalan un domicilio físico que sí está aquí en la sede, en la Ciudad de México, y además señalan un correo electrónico. Si en el acuerdo en lo que estamos recibiendo ese expediente ponemos simplemente, señaló domicilio y los 2 son válidos, el problema con el que se enfrenta actuaría en algún momento es, ¿y a cuál notifico? Y ese problema, esa pregunta que le surge a actuaría de ¿a qué domicilio de los 2 notifico? También le puede surgir a la parte actora. ¿Hay certeza respecto de las notificaciones que se practican en esos casos? Creo yo que lo mejor es decir, a ver, si me estás dando estas opciones, donde se te va a notificar todo lo relacionado con este juicio es en este lugar. Esa es una recomendación que me han dado en actuaría ya en 2 salas regionales en las que he trabajado. Entonces es la recomendación que les paso a ustedes también. Cuando se señalen varios domicilios, hay que optar por uno, dejárselo muy claro a la parte actora y en su caso justificar por qué estamos optando por seleccionar ese domicilio que nos está señalando y no otro. Y eso nos va a ayudar a evitar algún problema con nulidad de notificaciones.
Y relacionado también con esto de los domicilios para notificar, una práctica que tenemos en la sala regional y ahora lo tuvimos que modificar un poco por la pandemia, era cuando me señalaban a mí un domicilio físico nada más, decirles que en términos de la ley de medios podían sacar su buzoncito electrónico por si querían ser notificadas o notificados por medios electrónicos. Ocasionalmente alguien no sabía y justamente en esos acuerdos se enteraba y sacaban su cuenta y entonces ya se hacían las notificaciones por medios electrónicos. Ahora en la pandemia creo que eso es todavía más importante. Decirle a las partes que solamente están señalando un domicilio físico, sobre todo cuando los domicilios físicos estén en ciudades que no sean la sede y que las notificaciones obviamente se tengan que hacer por estrados, decirles que tienen derecho en términos de los acuerdos de la sala superior a que al menos mientras dure la contingencia pueden ser notificadas en los correos electrónicos personales, obviamente haciéndoles la advertencia de que en términos de esos mismos acuerdos se va a generar una constancia por parte de la persona actuaria en cuanto envíe la notificación para efectos de empezar a correr los cómputos. Pero creo que es bueno darle estas opciones a las partes porque en algunos casos no las conocen. Y el hecho de que lo pongamos en los acuerdos puede ayudar a que se agilicen un poco o sí tengan conocimiento, porque en algunos casos, sobre todo cuando los domicilios no están en la ciudad sede de las salas regionales, el hecho de que tengan esta opción del correo electrónico sí ayuda a que les lleguen de manera efectiva las notificaciones, en vez de estar haciendo la consulta en los estrados electrónicos. Y bueno, para tener en mente, voy a regresar al mismo mural que ya les había pasado, no perdamos de cuenta, no perdamos de vista que en las resoluciones de estos asuntos no solamente hay partidos políticos y cuestiones a lo mejor políticas, hay personas en muchos casos que están pidiéndonos justicia y en ellas y en ellos tenemos que pensar cada vez que hacemos no solamente un proyecto de sentencia, sino incluso un acuerdo. El tiempo que nos demoremos a lo mejor en hacer un requerimiento va a ser el tiempo que se pueda llegar a demorar la resolución de un juicio. Un tip que me lo dio un jefe que tuve hace muchos años y a mí me ha servido también me sirvió muchísimo en ese momento y me ha servido también con mi equipo de trabajo, en ese momento mi jefe lo que me dijo fue, ¿firmarías tú esto si tú fueras yo? Él era un notario público. A partir de que me hizo esa pregunta y me dijo, no me pases ningún proyecto, también eran proyectos, ningún proyecto de escritura pública a que yo la revise, si tú no la firmarías si fueras notaria pública. En ese momento me cambió un chip en la cabeza y empecé a revisar como que con mucha más dedicación lo que estaba haciendo, mi trabajo. Creo que eso vale también para el trabajo que hacemos todos y todas en nuestro día a día y nos puede ayudar a fijarnos en algunas cosas que tal vez se nos van. El entender la responsabilidad de lo que estamos proponiendo que se firme puede ayudarnos como que a tener mucho más cuidado con lo que estamos haciendo y proponiendo. Regresando, por ejemplo, a los acuerdos que les decía que hay que fundamentar y motivar, creo que es importante en muchos casos, por ejemplo, cuando hacemos requerimientos, me pasaba que decían, a ver, le voy a requerir al tribunal local de X a través de su presidente. Y ya que les decía yo fundamento, ¿por qué a través del presidente y no del secretario general de acuerdos? Buscaban en la legislación local para ver quién tenía las facultades y era otra persona. El hecho de que pongamos los fundamentos hasta de esas cosas que a veces pueden parecer muy bobas o muy nimias, nos ayuda a que todo salga bien. Nuestras autoridades locales son muy diversas en esos aspectos y entonces si a lo mejor a un tribunal local de un estado le tenemos que requerir a través de la presidencia, a otro le tenemos que requerir a través de la secretaría, a otro le podríamos requerir a través de una magistratura. Entonces, el hecho de estar poniendo todos estos fundamentos en cada una de estas cosas nos ayuda a que nuestros requerimientos salgan bien, sean correctos y podamos realmente tener la información o los documentos que necesitamos. Pues bueno, las resoluciones que se pueden emitir en los juicios son pues, los acuerdos de instrucción, los acuerdos plenarios, las sentencias. El problema jurídico. Esto ya
entiendo que vieron una parte en alguno de los módulos, pero para mí es muy importante, por eso lo voy a reiterar aquí. Creo que es la clave para emitir una buena resolución. Entender cuál es el problema jurídico que nos están planteando. Eso solo lo vamos a poder advertir de una buena lectura de la demanda y de una buena revisión del expediente. Poder desentrañar cuál es el problema jurídico que se está sometiendo a nuestra consideración y que tenemos que resolver. Para esto, al menos a mí lo que me sirve son como revisar 3 elementos. Uno, la pretensión. ¿Qué es lo que quiere la parte actora que resuelva yo? En algunos casos no es tan claro. En algunos casos, incluso podría parecer que hay hasta pretensiones contradictorias. Por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México estamos resolviendo varios asuntos relacionados con la elección de, se llaman COPACOS, Comisiones de Participación Comunitaria. Son, digamos, como órganos vecinales, pero se eligen, la elección la organiza incluso el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y en estas elecciones de COPACOS me ha llamado mucho la atención en este proceso, en procesos anteriores no lo había visto, pero en este proceso han llegado personas electas en ese órgano a impugnar ante el tribunal local la nulidad de la elección en la que ganaron. Entonces, de entrada suena como muy loco que estén impugnando eso. Es como, ¿por qué estás impugnando una elección en la que ganaste? A veces las pretensiones no son tan claras. Y es importante tener muy claro cuál es la pretensión de la parte actora para poder definir cuál es el problema jurídico y poder saber cuál es la controversia que tenemos que resolver como tribunal. El segundo elemento es la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? La causa de pedir es definir qué derecho fue vulnerado a la parte actora. Cuando sepamos qué derecho es el que me dice que fue transgredido en su contra, lo que está pidiendo es que lo repare. Y la controversia es la mezcla de estas dos, de la pretensión y la causa de pedir. Lo que quiere la parte actora tiene que estar relacionado con el derecho que dice que le fue transgredido. Y ya con eso puedo armar o puedo entender cuál es la controversia que tengo que resolver y ese es el problema jurídico que voy a tener que desarrollar durante todo el proyecto que vaya yo a elaborar. La verdad es que yo cuando ahorita lo que hago más bien es acompañar al secretariado de Estudio y Cuenta en la revisión de los expedientes y pues ya después me enfrento a esto en la revisión de los proyectos, pero cuando yo estaba a cargo de hacer este tipo de acuerdos y todo, de instrucción de asuntos, lo primero que hacía cuando llegaba un expediente a mis manos era justamente identificar quién era la parte actora, quién era la autoridad responsable, cuál era el acto impugnado. Y después de identificar esos 3 elementos, me iba directo a tratar de identificar el problema jurídico para justo así empezar ya a preparar, ahora sí, el proyecto que en su caso podría presentarse, bueno, o que podría analizarse por parte del Pleno. Ya que tenemos definido el problema jurídico, en algunos casos no nos tenemos que ir directo a empezar a ver cómo preparar el proyecto para resolver la controversia. Cuando lo tenemos definido el problema jurídico, tenemos que hacernos estas 2 preguntas que son muy importantes antes de empezar a arrastrar el lápiz o teclear para poner la síntesis de agravios y calificarlos, etc. ¿Soy competente como sala regional para resolver este problema o no? Incluso es competencia electoral, es competencia de la jurisdicción electoral. Y la otra es, ¿son viables los efectos o no? Si se dan cuenta aquí, esto de la definición del problema jurídico, que en algunos momentos podría parecer que lo podemos definir ya que empecemos a hacer el proyecto de la sentencia, frente a estas 2 preguntas, lo tenemos que hacer casi en cuanto llegue el expediente. Tenemos 72 horas para hacer las consultas de competencia a la sala superior. La definición de si somos competentes o no está íntimamente vinculada con que identifiquemos el problema jurídico que está en el expediente. Bueno, eso en relación con la competencia. Y la competencia puede ser por instancia, puede ser por materia, puede ser por muchas otras cosas. La otra pregunta es, ¿son viables los efectos? Para esto ya no hay tanta urgencia, pero no sé por qué.
Ahí está. Esta jurisprudencia 13 de 2004 establece que los medios de impugnación son improcedentes cuando los efectos jurídicos que pretenda la parte actora sean inviables. Entonces, esta segunda pregunta también es muy importante que nos la hagamos antes de empezar a arrastrar el lápiz, antes de empezar a ver cuál es la síntesis de agravios y todo, porque si nos damos cuenta que la pretensión de la parte actora es inviable, que no voy a poder decretarla de ninguna manera, lo que procede es una improcedencia. Ya no es necesidad de estudiar la controversia para resolverla. En términos de esta jurisprudencia que las salas regionales no podemos sin aplicar, tenemos que resolver la improcedencia. Un ejemplo clarísimo de la inviabilidad de los efectos es, por ejemplo, cuando ya se volvió irreparable el derecho a la parte actora. Si viene alguien peleando por una candidatura y viene peleándola después de la elección y es una elección constitucional, voy a tener que decir que es improcedente su medio de impugnación. Ya no hay necesidad de estudiar todos los agravios y toda la controversia que está sometiendo a nuestra consideración. Importante, ya que tenemos definido cuál es el problema jurídico, ya que tenemos identificados estos tres elementos que nos ayudan mucho para definir el problema jurídico y la controversia, lo que yo les recomiendo es empezar a hacer esquemas. Los esquemas dan muchísimo orden, no solamente a los proyectos, sino a nuestras propias ideas. Y eso se ve reflejado en las sentencias cuando las escribimos. Se ve reflejado cuando una persona es la típica persona que toma notitas y empieza a hacer estos esquemas. Eso se ve reflejado en las sentencias y es una sentencia que generalmente es fácil de leer porque se va entendiendo el orden que tiene. Hay personas que en vez de hacer esto así como con esquemas y con orden, en vez de ir así como en escaloncitos, empiezan primero hablándote de, no sé, si estuviéramos hablando a lo mejor de el cuento de Caperucita y el lobo feroz, empiezan primero hablándote de la gorra y el lobo en la cama y después te dicen que Caperucita y la abuelita y empiezan como que a contarte todo sin ningún orden. Al final cuesta mucho trabajo entender ese tipo de proyectos o a veces te replican una misma cosa. A veces me he encontrado proyectos o sentencias que tienen 2 o 3 párrafos idénticos repetidos 3 o 4 veces en el proyecto. Creo que eso deriva justamente de que no hay un orden que agrupe, por ejemplo, en qué parte deberían de ir esos 3 o 4 párrafos. ¿Realmente es necesario que se repliquen tanto? O más bien eso deriva de que no se agruparon, por ejemplo, los agravios que están muy relacionados y se les dio una respuesta conjunta. Entonces, los esquemas sirven muchísimo para dar orden, nos ayudan a nosotros, a nosotras, a poder estudiar más fácil la controversia en algunos casos, ayuda a poder transmitir mejor el mensaje, a transmitirle a la gente por qué estamos resolviendo en la manera en la que estamos resolviendo. Para el estudio de fondo hay que recordar que tenemos que hacer suplencia de agravios. En algunos casos la suplencia es total, en los casos en los que sean pueblos o comunidades indígenas. Tenemos que, bueno, la recomendación es hacer una síntesis de los agravios, dejar muy clara cuál es la metodología. Esto lo vamos a ver más adelante como un poco más ampliado, pero esto es como para plantear el esquema inicial del proyecto, tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a tener que hacer la metodología, vamos a tener que estudiar los agravios y la manera en la que generalmente se pueden estudiar, bueno, la manera en la que creo que se puede entender fácil por quien lea el proyecto, el estudio de los agravios es decir qué resolvió la responsable, qué dice la parte actora respecto de eso que resolvió la responsable y entonces ya concluimos con qué es lo que está resolviendo esta sala. La parte que más me interesa aquí de esta diapositiva es esta última parte. Y se me hace muy importante porque creo que es fundamental para el sistema federal de justicia que tengamos este diálogo con los tribunales locales. Que veamos qué es lo que dijeron ellos en sus sentencias. Bueno, en algunos casos ni siquiera tribunales, en algunos casos es con los OPLES o con algunas otras autoridades, pero que digamos qué es lo que resolvieron, que enfrentemos eso que dijeron con lo que nos está diciendo la parte actora. En algunos casos parecería que se están haciendo estudios oficiosos o que se está analizando. Hay veces en las que parece que la sala está diciendo algo, pero en realidad es algo que ya había dicho el tribunal local.
Creo que también es importante, sobre todo en estos tiempos en los que nos encontramos, darles el crédito que se deben a las autoridades locales para darles legitimidad. En muchísimas ocasiones, las sentencias de las salas regionales tienen un impacto que a veces no dimensionamos a nivel local. No sé si se han puesto ustedes a revisar notas de los periódicos o blogs locales de los estados en los que tienen jurisdicción las salas en las que trabajan, pero en muchas ocasiones los encabezados son, ya le volvieron a revocar, le arreglaron la plana al tribunal local, y todo eso creo que a veces también deriva de que no les damos el crédito que se merecen cuando en muchas ocasiones están resolviendo de manera correcta las controversias. Todo esto, por eso están esas 3 preguntas, creo que sirve que tengamos este diálogo con las autoridades locales en las sentencias. Se puede hacer, creo que es muy sano, incluso para nuestra democracia. Lo había invertido, no sé por qué, perdón. Ahora, ¿qué debe tener una sentencia? En términos de la ley de medios, estos son los requisitos que tiene que tener nuestra sentencia. Supongo que todo el mundo los conoce, son requisitos muy básicos. La fecha, el lugar en que se emite, la sala que le emite, tiene que tener un resumen de la controversia, que son los hechos o los puntos de derecho. Lo que tiene asterisquito rojo son las cuestiones que en algunos casos no los van a tener por cuestiones obvias. Por ejemplo, cuando se está desechando un medio de impugnación o se sobresee, no va a haber un estudio de agravios, no va a haber valoración de pruebas. Los fundamentos con los cuales estamos resolviendo tienen que tener puntos resolutivos y el plazo para su cumplimiento en caso de que se esté resolviendo algo que se tenga que cumplir. Y el plazo para el cumplimiento también está relacionado con, aquí también creo que no en todas las salas o no en todos los tribunales locales, bueno, creo que en las salas ya, pero creo que antes no había como esta revisión oficiosa del cumplimiento de nuestras propias resoluciones. Se revisaban en algunos casos solamente cuando alguna parte promovía un incidente de incumplimiento. El hecho de que revisemos de manera oficiosa en la sala todas las sentencias en las que se impone una carga a alguna autoridad ayudan a que tengamos una correcta impartición de justicia, porque la impartición de justicia obviamente cruza hasta que realmente se cumpla nuestra sentencia, no basta con simplemente emitirla, hay que lograr que se ejecute y que se cumpla, porque solo así vamos a reparar los derechos que en su caso declaramos que habían sido vulnerados. Y para eso es importante el plazo para el cumplimiento de la sentencia y tener como nuestras notitas ahí al lado de ya se van a cumplir los 10 días que le había dado tal autoridad y 3 días más para que me informara, y entonces ya le puedo requerir, si no me ha informado nada, que cómo va con el cumplimiento, para estar segura de que realmente se cumpla lo que se está diciendo por parte de la sala regional. La estructura que recomiendo, o bueno, al menos es como, y además esto ahorita van a ver, hay cosas que en algunos casos sí van, en algunos otros casos no van. Lo primero, esto ya no es hablando de requisitos legales, sino hablando como de las cosas prácticas que tienen, y esto creo que ya la mayoría de las salas regionales lo tiene. El rubro, que eso todo el mundo lo conoce. El proemio, que es el primer parrafito, en el que justamente es donde dice que la sala regional de tal circunscripción. En el proemio, creo que no todas las salas lo hacen. En la sala Ciudad de México sí lo hacemos. La verdad es que es algo que a mí sí me convence. El poner desde el proemio cuál es el sentido de la resolución. Si estamos revocando, si estamos modificando, si estamos confirmando. Y de manera súper breve, en 2 o 3 renglones, el por qué lo estamos haciendo. Eso no solamente ayuda a la revisión de los proyectos, digo, pensando como en el trabajo que día a día hacemos todos y todas nosotras, sino también ayuda a que cuando una persona está tratando de informarse acerca de qué fue lo que se resolvió, en cuanto lee ese primer párrafo, sabe de qué va la sentencia, y eso ayuda incluso con la misma lectura de la sentencia,
porque ya sabes hacia dónde va a terminar el proyecto, o bueno, en este caso la sentencia que estás leyendo. Índice, lo que está con signos de interrogación son las cuestiones que, digo, a lo mejor no son tan necesarias que la tengan absolutamente todas nuestras sentencias, como el índice. En la Sala Regional Ciudad de México, por ejemplo, lo que acordamos en el Pleno es que las sentencias que tengan más de 40 páginas son las sentencias en las que va a haber un índice, en los otros casos no. Hay magistraturas que deciden poner índice en todas, hay magistraturas o salas que no ponen índices en ninguna. Creo que en la sala, la conclusión a la que llegamos fue que sí era pertinente poner el índice porque ayuda, cuando los proyectos son voluminosos, a poder encontrar de manera fácil algunas cuestiones en la sentencia o en el proyecto y ayuda a que se pueda leer de mejor manera. Liliana pregunta, tratándose de acuerdos de sala o resoluciones incidentales, ¿la estructura sería similar a la de la sentencia, excepcionando los puntos que marcó con asterisco? Para eso creo que nos tenemos que regresar a la anterior. Sí, totalmente. Digo, la ley de medios lo refiere a las sentencias, pero sí, también tiene que tener estos requisitos. Glosario, no, al contrario, gracias a ti, Liliana. El glosario. En la sala, todas las sentencias que se elaboran llevan un glosario. Esto agiliza mucho la lectura de las sentencias y creo que lo hace como mucho más fácil. Quienes trabajamos en esta bella institución sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abarca más de un renglón generalmente en nuestros acuerdos o proyectos. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener definido eso o de tener definida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como constitución general, el Tribunal Electoral como Tribunal Electoral, hay un secretario de Estudio y Cuenta de una ponencia en la sala, por ejemplo, que dentro del glosario define al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Tribunal Electoral o TEPJF. Y esa sigla TEPJF, donde la utiliza es cuando se ponen las citas de los datos de localización de las jurisprudencias para poner ahí nada más TEPJF. Cuando en el texto de la sentencia hace referencia al tribunal, siempre es Tribunal Electoral, pero en las citas de las jurisprudencias es TEPJF, que se me hace que es una solución bastante práctica para no estar escribiendo todo el nombre completo del tribunal. Eso agiliza muchísimo la lectura y la hace mucho más amigable, porque de alguna manera creo que esos nombres tan largos que tenemos en nuestra materia a veces pueden hacer que perdamos continuidad de la idea, de lo que estamos transmitiendo o leyendo. Perdón. El glosario. Hay algunas otras formas para establecer estas definiciones en las resoluciones. ¿Cuáles serían esas otras formas? Hay veces en las que he visto, empiezan a escribir la sentencia y la primera vez que escriben Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o ponen al lado, entre paréntesis, elusivo referido como Constitución General, o lo ponen con nota al pie, y en la nota al pie ponen elusivo referido como. La verdad es que para las sentencias, creo que sí lo mejor es poner un glosario por una cosa práctica simplemente. Y es, si tenemos un proyecto o una sentencia de, no sé, 30, 40 páginas, tenemos alguna definición que no sea tan usual para nosotros. Y sobre todo pensando que esa sentencia la puede estar leyendo alguien que no está familiarizado o familiarizada con la materia electoral. Si llega de repente a la página 25 y dice, bueno, y esta sigla, la UTF, la Unidad Técnica de Fiscalización, ¿qué significa UTF? Si lo tienen en un glosario, está en la página 1 o 2, va a ser muy fácil regresarse al glosario, buscar UTF y sabe qué significa. Si no está en un glosario, en la página 1 o 2, va a tener que decir, ¿cuándo fue la primera vez que lo mencionaron? Y volver a peinar toda la sentencia buscando o el paréntesis o la nota al pie para saber qué caramba significaba UTF. Esa es la ventaja que le veo yo al glosario, es una cosa 100% práctica y sobre todo para las sentencias. Cuando estamos hablando de acuerdos de instrucción o de acuerdos plenarios, creo que perfectamente puede ir cualquiera de las opciones sin problema porque generalmente son mucho más cortos. La síntesis. Esta es otra de las cuestiones que en la sala
Lo hemos debatido, creo que tenemos un acuerdo más o menos general en la mayoría de los asuntos que involucran pueblos y comunidades indígenas. Se hace una síntesis para que la puedan, tratando de explicar de manera muy clara qué es lo que estamos resolviendo para que la puedan entender, porque además supongo que quienes hayan resuelto o hecho proyectos relacionados con controversias de pueblos y comunidades indígenas originarios lo sabrán. Son en muchas ocasiones proyectos muy complejos que involucran muchísimas cuestiones dentro del estudio y la estructura argumentativa. Entonces, hemos decidido que lo mejor es tratar de explicarlo de manera muy clara para lograr transmitir ese mensaje justamente a las partes involucradas. Tuvimos un asunto en 2016, digo nada más como para ejemplificar lo importante de lograr transmitir de manera correcta los mensajes. Yo apenas estaba llegando a la sala regional, era un asunto que me tocó en la ponencia, y llegaron a presentar un amicus curiae. Como a mí no me gusta el latín desde hace mucho, bueno, no es que no me guste el latín, pero no me gusta ponerlo justamente para estos efectos, lo tradujimos como amigo de la corte, y nos referíamos a esta persona como amiga de la corte en la sentencia, y en algún momento llegó, era ya otro juicio, pero era un pueblo originario de aquí de la Ciudad de México, y era de ese mismo pueblo, pero como que había conflictos internos. Entonces, en otro juicio, en otra cadena impugnativa, 2 años más adelante, en una audiencia de alegatos llegaron y nos dijeron, es que ustedes son amigos de tal persona. Nos quedamos los tres así como de, ¿por qué dicen que somos amigos? Es que en la sentencia tal dijeron que era amigo de la corte. Entonces, es importante que sepamos transmitir de manera correcta nuestro mensaje. A partir de ahí tomé nota mental de decir, tenemos que, o sea, no basta con traducir del latín al español tal cual y decir es un amigo de la corte. Hay que explicarles incluso qué significa esta figura dentro de nuestro ambiente jurídico, para transmitir de manera correcta el mensaje que estamos tratando de transmitir a estos pueblos y comunidades. Otros casos en los que se elabora síntesis en la sala regional es, aquí en la sala regional resolvemos los asuntos de credencialización en el extranjero. Entonces hacemos unas mini cartitas cuando son procedentes sus agravios, y entonces es procedente la expedición de su credencial o que les incorporen en la lista, y le pedimos al INE que la mande junto con su credencial para que las personas sepan por qué están recibiendo esa credencial. Y hay algunos otros casos en los que de manera ocasional cada una de las magistraturas decide que conviene en ese caso particular, por algunas circunstancias, hacer una síntesis, digamos, de lectura fácil, como le dicen en el otro poder judicial, para que se pueda transmitir bien nuestro mensaje. Creo que esta es una buena práctica. En algunos casos incluso también la síntesis se puede ordenar que sea esa síntesis la que se traduzca a lenguas de pueblos indígenas, cuando sea el caso. Pero creo que no es necesario tampoco hacer una síntesis de todos los asuntos. Esa es mi opinión personal. Yo entiendo que también cada uno de ustedes podrá tener la suya propia, y además en algunos casos dependerá de decisiones de titulares. Los antecedentes ya vimos que eso sí es necesario porque hay que hacer una relación de los hechos. Los considerandos, en la sala regional les decimos razones y fundamentos. Los efectos. Esto de los efectos es súper importante porque aquí es, por ejemplo, donde vamos a tener que poner lo del plazo del cumplimiento que está en el artículo 22 de la Ley de Medios, y tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros efectos para dejarle claro a cada una de las autoridades responsables o vinculadas qué es lo que tiene que hacer cada una. Y no solo a las autoridades responsables o vinculadas, sino dejarle muy claro también a las partes quién tiene que hacer cada una de las cosas, porque en muchas ocasiones, obviamente, la parte actora, si resulta que sí, efectivamente, había sido transgredido algún derecho suyo, el hecho de que dejemos muy claro en los efectos qué autoridad es la que tiene que hacer algo para reparar ese derecho es importantísimo, que quede muy claro. Y yo sé que esto también puede sonar a algo como, siempre quedan claros nuestros efectos. En la sala seguimos batallando con esa claridad, y de repente cuando estamos haciendo la revisión de nuestras propias sentencias decimos, pero es que aquí
como que parece que, entonces, mi recomendación es, cuando estemos redactando, revisando los efectos de la sentencia, hay que imaginarnos en el siguiente paso. Cuando esté revisando esto, ¿sí quedó claro o no? Y si nos situamos en ese paso futuro de, lo voy a tener que revisar esto, que sí se esté cumpliendo, y nos palomeamos, entonces sí están bien redactados nuestros efectos. Los resolutivos, que pues bueno, son los puntos resolutivos, si estamos modificando, si estamos confirmando, si hay acumulación, si estamos vinculando a alguna autoridad, si estamos dando medidas cautelares, etcétera. Y las notificaciones, muy importantes, sobre todo ahorita con la pandemia, las notificaciones por correos electrónicos personales, etcétera. Los considerandos o razones y fundamentos, ¿cuáles son los que tradicionalmente se ponen en una sentencia? La jurisdicción y la competencia, que esto es importantísimo, es lo que nos da facultades, o bueno, es la explicación de por qué tenemos las facultades para estar resolviendo esa controversia. La perspectiva. Existen dos metodologías distintas para estudiar de manera especial algunas controversias. ¿Cuáles son? Perdón, Liliana. Sí, magistrada. Regresando ahorita que volvió a tocar el tema del domicilio, en el punto de acuerdo, en el acuerdo de erradicación, en el punto de acuerdo relacionado con el domicilio, si los actores señalan un domicilio físico y un domicilio electrónico, ¿cuál sería el argumento que nos permitiera razonar, determinar uno u otro y que desde luego eso facilita el trabajo de actuaría? Entendemos que ahorita por el tema de la pandemia se están privilegiando los correos electrónicos y las direcciones electrónicas, pero si salimos de esta emergencia y volvemos, digamos, a nuestra cotidianeidad anterior, ¿cómo nosotros como autoridad pudiéramos determinar, pues te vamos a notificar en este o en este otro, en el entendido en el que el domicilio físico esté dentro de la jurisdicción en la que podamos notificar? Súper interesante tu pregunta. La verdad es que creo que esto sí es de esas cosas que hay que analizar como que el caso concreto, y no solamente el caso concreto en términos de este juicio en concreto, sino incluso de la resolución que se esté notificando. Obviamente ahorita que estamos en esta contingencia sanitaria, creo que es muy fácil razonar que correo electrónico antes que cualquier otra cosa. Y bueno, existen, aquí por ejemplo hay un tema. ¿Qué pasa si alguien te pone el correo electrónico institucional y además uno personal? ¿A cuál le notificas? Son muchísimas cosas que hay que considerar. En esos casos, por ejemplo, yo opto mejor por el institucional, por el efecto de la notificación o el momento en el que empieza a correr el plazo. Es distinto el institucional y creo que de alguna manera garantiza mejor que realmente se esté enterando de eso, al otro que en cuanto actuaría dice notifiqué, empieza a correr el plazo. Cuando estamos ya fuera de pandemia y tenemos un domicilio físico y tenemos el correo electrónico institucional porque ya no va a haber otro, al menos en las salas en las que yo he trabajado, actuaría generalmente me pide por favor que sea por medios electrónicos. Creo que es una cuestión que podemos entender todos y todas. No es necesariamente porque no quieran hacer chamba, sino porque es un medio de notificación que garantiza que realmente las partes se enteren de lo que se está resolviendo, y sí les facilita el trabajo en actuaría. Generalmente tienen muchísimo trabajo y es poco personal el que tenemos en las salas en esa área. Además, la verdad, platicando de repente con algunas personas que más bien litigan en lo electoral, no son tantas las personas que ponen este tipo de buzones. ¿Por qué? Y me lo han dicho, porque están obligadas a estar revisando el buzón y por los efectos que puede llegar a tener la notificación. Como que no les gusta, prefieren que se les notifique de manera personal esas resoluciones. Entonces hay pocas personas que ponen este tipo de correos electrónicos para ser notificadas. La verdad es que yo creo que sí es lo mejor, si se puede, porque incluso permite que esa persona se entere en el momento en el que se está resolviendo. Esas notificaciones generalmente son las primeras que se hacen
porque es lo más fácil de hacer para actuaría. Y bueno, no sé si con eso respondo esta pregunta. Ah, perdón, antes de que se me olvide. Con independencia de eso, por ejemplo, hay casos en los que a lo mejor durante la instrucción, yo sí digo, a ver, estoy revisando el acuerdo de recepción del expediente del juicio en la ponencia, veo que traen los dos, domicilio físico y traen el electrónico. Entonces digo, en términos generales, para todas las notificaciones que se hagan en este juicio se harán al correo electrónico que señaló como domicilio. Sin embargo, hay veces en las que por lo que estoy acordando de manera específica en el acuerdo o por lo que se está resolviendo en la sentencia, sí determino, aquí tengo que justificar que más bien la notificación tiene que ser personal para asegurarme de que vaya una persona a actuar y le diga, a ver, te estoy notificando esto, y que tengamos la constancia y garantizar incluso que esa persona se entere o de lo que estoy acordando o de lo que estamos resolviendo. En términos generales sería cuando se está notificando un requerimiento que es importante para la instrucción, cuando le estoy dando una vista que igualmente podría, digamos, tener un impacto en sus derechos. El caso que se me ocurre ahorita, JLIs. Cuando estamos resolviendo los JLIs, cuando estamos instruyendo los JLIs, llega la demanda, la admitimos, le damos vista al INE, el INE contesta la demanda y con la contestación de la demanda del INE le damos vista a la parte actora. Esa vista a la parte actora, incluso, por ejemplo, ahorita me ha pasado con la pandemia, que de repente sí me dicen algunos secretarios, secretarias, oye, pero es que la contestación de la demanda del INE me trajo 3 tomos de entre contratos, recibos, etcétera. Le saco copias a todo, por supuesto que le sacamos copia a todo. No podemos decirle, y ahí está en la sala para que vengas y lo cheques, y porque pues, en la pandemia no podemos obligar a las personas a que vengan y chequen, tenemos que notificarles con las copias de 3 tomos, porque solo así estamos garantizando de manera correcta su acceso a la justicia y que puedan decirnos qué opinan de lo que está contestando el INE en esas demandas. Entonces, creo que justamente, y por eso decía, tenemos que revisarlo caso por caso, dependiendo del impacto que puede tener cada una de las resoluciones, si en algún momento determinamos que esa no vaya por correo electrónico, sino que mejor sí vaya personal para asegurarnos de garantizar de mejor manera el acceso a la justicia. Otra vez me remito al mural de Coauduro. Recordemos que atrás de cada expediente hay una persona que nos está pidiendo justicia y tenemos que atenderla con esa óptica. Ahora sí, no sé si tengas alguna duda, si respondí esto o más bien generé más dudas. No, sí, magistrada, sí me ayudó a resolver, porque justamente nosotros tuvimos recientemente en la sala un asunto en estos asuntos espinosos de Morena, donde requerimos a la autoridad responsable, fue por correo electrónico y se dio por no notificada. Entonces tuvimos como que rastrear toda la cadena electrónica para decirle, oye, mira, o sea, tenías un apercibimiento, se te notificó electrónicamente y sí estuviste notificada y no desahogaste en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final retrasa en tiempos, desde luego impacta en el sentido del proyecto, porque pues ¿qué vamos a resolver si están muchos incidentistas, todos concuerdan en el mismo punto y la responsable no responde, ¿no? Entonces sí, yo creo que con esto, como dices, analizar caso por caso y determinar fehacientemente, bueno, se te notificó, aquí está la razón de la diligencia personal y no hay lugar a duda de que no quedaste enterado del proveído o de lo que se te está haciendo saber. Muchas gracias, magistrada. No, al contrario. Y aprovechando esto que comentas, por ejemplo, a mí también me pasa en los JLI, no sé si a ustedes les pase cuando se enfrentan a estos juicios, pero de repente el INE ofrece algunas, digamos, tal vez no es perfeccionamiento, pero que se ratifique la información que está aportando en relación con los pagos, que a veces lo único que ofrece es la impresión de la dispersión de pagos, y dice, y si le objeta la parte actora, entonces pues pídanle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ratifique que sí es cierto que esa cuenta es la de la parte actora. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la verdad es que tarda literal meses en responder estos requerimientos. Incluso en algunas ocasiones hasta han levantado, y eso también es importante, tener el contacto entre el secretario de Estudio y Cuenta y la actuaría
porque en algunos casos, digo, con esto y con otros, de repente me pasa que me mandan mensajito mis secretarios, secretarias, y me dicen, oye, es que tal actuario está tratando de notificar este acuerdo, pero me dice que está cerrado. Y nos ha pasado, por ejemplo, con partidos políticos. Y está cerrado. ¿Qué hace? Pues que levanten la certificación de que hay una imposibilidad de notificar, y ya con eso en el expediente podemos entonces sí pensar en ideas de cómo cerciorarnos de que se haga esta notificación, porque justamente lo que lleva esta notificación es un requerimiento de información que necesito para resolver el asunto. Entonces, qué bueno que lo traes a colación, porque a lo mejor, y regreso, a lo mejor son cosas que pueden parecer como que muy bobas o muy nimias, pero están justamente en lo más fundamental del trabajo que hacemos en el Tribunal Electoral, que implica un trabajo en equipo entre magistraturas, secretariado y actuaría, o sea, Secretaría General de Acuerdos, para poder realmente impartir justicia. Por eso les decía, se me hace importantísimo el módulo que les dieron de cómo integrar debidamente un expediente, y cruza por todos estos detalles. No es tan bobo el que pongamos muy bien cuál es el domicilio en el que se tienen que notificar las partes en un acuerdo, o que pongamos notifiques en términos de ley, porque eso ya le pasa la responsabilidad, por ejemplo, a actuaría, pero tal vez ese acuerdo en específico, a pesar de que se notifica en términos de ley, no tiene el efecto que queríamos, y no garantiza de la mejor manera el acceso a la justicia. Entonces, sí, esto es como ir viéndole el feeling para ir viendo de qué manera podemos ir integrando bien nuestro expediente y podemos notificar de la manera idónea o correcta cada uno de los acuerdos o resoluciones que emitamos. Y ahora sí regreso a la perspectiva. Tenemos dos posibles perspectivas que podemos utilizar en los asuntos que resolvemos, en los juicios que resolvemos. Son la perspectiva intercultural y la perspectiva de género. En la sala, creo que fue a principios de este año, el magistrado Ceballos nos llamó a la reflexión, y la verdad es que fue una muy buena reflexión, creo yo. Normalmente en los proyectos de sentencia, el lugar en el que ubicábamos este apartado, esta explicación de, y en esta sentencia se va a resolver con perspectiva intercultural, con perspectiva de género, que implica ser en el estudio de fondo. Y en el estudio de fondo, después de ponerla así, o en alguna parte al principio del estudio de fondo, decíamos, aplicaremos esta perspectiva. Sin embargo, lo que nos llamó a la reflexión, y ya después lo he visto en múltiples asuntos y cómo no nos dimos cuenta antes, es que en muchos de estos asuntos, esta perspectiva tiene un impacto directo en el estudio de los requisitos de procedencia. Sabemos, por ejemplo, que hay jurisprudencia de la Sala Superior en relación con el cómputo de los plazos cuando se trata de controversias que involucran pueblos y comunidades indígenas. Ahí todo se computa en días hábiles y los sábados y domingos no cuentan. Eso, a pesar de estar en una jurisprudencia, ya es parte de la perspectiva intercultural. Cuando estamos analizando con perspectiva intercultural, justamente también la oportunidad, en algunos casos de pueblos y comunidades indígenas, en los que hay que justificar que bueno, es que se notificó en estrados, pero estaba, la sala regional está en Jalapa y la persona está en Oaxaca, en la sierra no sé dónde, y hace tantas horas para bajar del cerro, para llegar a Oaxaca, para ir a la sala. Todo eso ya es, ya estamos aplicando esta perspectiva, esta metodología de estudio en los requisitos de procedencia. Entonces, es un poco, digamos, como ilógico, o no está en un buen orden, si ponemos la perspectiva en el apartado del estudio de fondo cuando la estamos utilizando desde el análisis de los requisitos de procedencia. Y pasa lo mismo con la perspectiva de género. En algunos casos también, en la sala hemos utilizado la perspectiva de género también en el análisis de los requisitos de procedencia, en la oportunidad de la presentación del medio de impugnación. Ese asunto fue muy complicado, pero lo hemos hecho. Eso implica, entonces,
que la perspectiva, bueno, al menos en la sala, lo que estamos haciendo después de esa reflexión a la que nos llamó el magistrado Ceballos, es, en los casos en los que utilizamos cualquiera de estas dos perspectivas, es generalmente el segundo rubro de las razones y fundamentos. Para ya, a partir de ahí, empezar a aplicar esta perspectiva en el estudio integral de toda la controversia, incluyendo los requisitos. Incluso, por ejemplo, tenemos un asunto reciente en el que la perspectiva, justamente es un asunto de pueblos y comunidades indígenas, impacta en la procedencia de la tercería. Una tercería que venga normalmente la autoridad responsable, pues vamos a decir, eres autoridad responsable, no puedes comparecer como parte tercera interesada. Sin embargo, viéndolo con perspectiva intercultural, hay que tener el contexto completo y para eso nos sirven las voces de toda la comunidad que nos diga qué está pasando ahí. O sea, en algunos casos, aplicando esta perspectiva, incluso hay una jurisprudencia que nos dice esto, y entonces tenemos dos jurisprudencias que podrían parecer contradictorias, pero una es general, otra es específica, y eso no deja de ser parte de la perspectiva intercultural. Igual, otra de las recomendaciones, y no en todos los casos aplica, perdón, Rosario, entonces la perspectiva se ubicaría como, sí, totalmente. De hecho, no la ponemos nosotras como cuestión previa, la ponemos literal como, digo, no sé si en la sala de Guadalajara los tengan como considerandos, pero es el segundo considerando, perspectiva intercultural, perspectiva de género, explicamos qué se tiene que utilizar, por qué se tiene que utilizar, en qué consiste, y ya después nos seguimos con el tercero, que a lo mejor es la presión del acto impugnado, o es la revisión de si es procedente la tercería, requisitos de procedencia, etcétera. Una cuestión antes de que se me pase hablando de perspectivas. La perspectiva intercultural creo que en términos generales no implica mayor diferencia, pero en la sala he visto muchas construcciones distintas, por llamarlas de alguna manera, de la perspectiva de género. Y no es que estén mal, simplemente creo que dependiendo del caso al que nos estemos enfrentando, la explicación de qué implica la perspectiva de género es distinta. Es distinto cuando estamos resolviendo un caso en el que tenemos que ver si hay una integración paritaria de un órgano y si hay un acceso debido o la oportunidad de acceder en forma paritaria a los cargos. Se tiene que aplicar perspectiva de género, sí, pero las cuestiones que se tienen que revisar con esa metodología son muy distintas a lo que se tiene que aplicar cuando estamos analizando un caso en el que se acusa que hay violencia política por razón de género en contra de una mujer. La construcción, incluso la explicación que se tiene que dar del estudio es distinta. Digo esto porque de repente con los copy-paste se pasan una en vez de otra. Precisión del acto impugnado y de la autoridad responsable. Esto también en algunos casos es importante, no en todos. Creo que cuando es más importante es cuando puede haber alguna confusión, cuando es necesario aclararlo justamente para, y regreso a algunas de las primeras diapositivas, tenemos que definir muy bien cuál es el problema jurídico. No se acuerdan, eso no lo puse en diapositiva, pero yo les decía que lo primero que estudiaba cuando me llegaba un expediente era parte actora, autoridad, órgano responsable y el acto impugnado. A veces incluso la definición del problema jurídico empieza por la definición de cuál es el acto impugnado, cuál es la autoridad responsable. Por ejemplo, eso nos pasa con los asuntos de credencial, en los que incluso por eso creo que en todas las salas vemos a la DERFE como la autoridad responsable. A veces la precisión del acto impugnado entre una negativa o una omisión puede implicar la diferencia entre que un medio de impugnación sea oportuno o sea extemporáneo. Entonces, esta es otra de esas cosas que pueden parecer insignificantes, pero no lo son, y es muy importante en algunos casos justamente que como órgano jurisdiccional expliquemos cuál es el acto impugnado y cuál es la autoridad que estamos teniendo como responsable. Recientemente, por ejemplo, en la sala tuvimos unos asuntos en los que un partido político llegó a impugnarnos la omisión de un tribunal local de resolver sus procedimientos especiales sancionadores.
y en algunos de esos casos, incluso, como que presentaron varios juicios que estaban relacionados y muy parecidos, porque todos derivaban de quejas que había presentado el mismo partido político ante el OPLE de ese estado, pero eran 5 asuntos. En 2 de esos asuntos, la queja ni siquiera se fue a PES, se fue a POS, y el POS lo resuelve el mismo OPLE. El POS nunca llega al tribunal local. Y a pesar de eso, nuestra demanda lo que decía es que estaban demandando al tribunal local como autoridad responsable por la omisión de resolver su procedimiento. Entonces, justamente en este tipo de asuntos es en los que es muy importante que precisemos cuál es el acto impugnado, cuál es la autoridad responsable. En estos casos, en la sala nos decantamos por explicar que estos procedimientos son procedimientos complejos y entonces intervienen 2 autoridades responsables, porque en todos estos asuntos, además, lo que había pasado era que habían desechado las quejas, entonces al tribunal nunca le había llegado nada. Por eso la importancia de estas precisiones en algunos asuntos. La tercería que también es importante, cuando hay tercería, ponerla, y es importante que la tercería vaya antes del estudio de los requisitos de procedencia. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, en la mayoría de las veces, cuando acude alguna parte tercera interesada, hacen valer causales de improcedencia. Y el estudio de esas causales de improcedencia se tiene que hacer antes de analizar los requisitos de procedencia. Tenemos que explicar qué es lo que está diciendo y si tiene razón o no. Después ya se pueden analizar los requisitos de procedencia, explicar, esto también es una de esas sugerencias, en la ponencia siempre lo hacemos, pero no todas las magistraturas o tribunales lo hacen. En la ponencia tenemos un apartado específico en el estudio en los considerandos, en los que definimos el problema jurídico justamente con los 3 elementos que les decía. Definimos cuál es la pretensión de la parte actora, cuál es su causa de pedir y decimos cuál es la controversia que tenemos que resolver como sala regional. Y después el estudio de fondo y, en su caso, los efectos. Creo que no es necesario poner efectos en todas las resoluciones, sino solo en aquellas en las que estemos vinculando a alguna autoridad a hacer algo. Bueno, alguna autoridad o alguna persona, pensando, por ejemplo, que hay casos de violencia política por razón de género en contra de alguna mujer en la que se vincule, por ejemplo, al victimario o victimaria a tomar algún curso, no necesariamente son autoridades responsables. El estudio de fondo. El estudio de fondo, lo primero bueno, ahora sí ya como que esa era la estructura general, como los apartados que he visto que pueden llevar, pueden no llevar las sentencias, y ahora sí, enfocándonos en el estudio de fondo. Lo primero que creo que es importante precisar en algunos asuntos, y por eso lo pongo entre signos de interrogación, es, tenemos que decir que vamos a suplir la deficiencia de la queja o no. En todos los casos, solo en algunos. Y además creo que es importante que reflexionemos, y aquí sí más bien lo dejo como para que reflexionen cada uno de ustedes, la manera de explicar en todo caso esta suplencia. Me he encontrado de todo. Hay veces en las que simplemente se dice en términos de tal artículo, se suplirá, y hay veces en las que ponen ese artículo y citan completas 2 o 3 jurisprudencias. Creo que depende, ahora sí que del estilo de cada una de las personas proyectistas y sus respectivas titulares. Creo yo que es necesario ponerlo, además, solamente en aquellos casos en los que realmente estemos supliendo la deficiencia, porque también me ha tocado ver asuntos en los que se pone este apartado de que hay suplencia, pero no hay nada que suplirle a la demanda. Creo que en esos casos no es necesario decir que tenemos esta obligación cuando no hace falta que suplamos. Igual, la síntesis de agravios. ¿Es necesario que hagamos una síntesis de agravios o no? Creo yo que depende mucho de cada uno de los asuntos que nos llegan, de cada uno de los juicios. Y para esto creo que lo más importante justamente es que tengamos nuestro bloc de notas con el problema jurídico bien definido. Después sí que hagamos en ese bloc de notas la identificación de los agravios que está planteando la parte actora. Y ya que tengamos identificados los agravios, vemos si lo conveniente es poner un apartado específico de síntesis de los agravios o
más bien ir poniendo agravio y contestación como de manera secuencial. A lo mejor poner de manera muy general al principio qué es lo que está diciendo la parte actora en términos generales y ya después irlo poniendo. ¿Por qué les digo esto? Me acuerdo, tengo un secretario que sobre todo en los raps fue cuando de repente dije, es que esto siempre me pasa con él. En los raps me ponía la síntesis de agravios, sí estaban bien sintetizados, pero a veces las síntesis de agravios ya saben que vienen en contra de todas las conclusiones del acuerdo del INE en que le sancionó, y entonces había 2, 3 hojas de síntesis de agravios. Y después empezaba el estudio de fondo y literalmente era un copy-paste de lo que estaba en la síntesis para contestar agravio por agravio porque era contra cada una de las conclusiones y no había manera de responderlas de manera conjunta. Entonces, ahí es donde yo digo, vale la pena como que ponerlas en un apartado primero para después ir sacándolas y pegándolas cuando estoy estudiando, o mejor digo en términos generales, qué es lo que viene impugnando y pongo agravio por agravio cuando estoy contestando, pero no les agrupo y después los vuelvo a copiar. La metodología, igual, hay veces en las que no se pone cuál es la metodología que se va a utilizar, creo que también depende mucho de cada una de las demandas. Hay demandas en las que hay un solo agravio que está súper claro, creo que no es necesario poner cuál es la metodología. Hay veces en las que sí es muy necesario, sobre todo explicarle a la parte actora en algunos casos, por qué no estamos estudiando algunos de los agravios que nos plantea. Como salas regionales sí podemos no estudiar todos los agravios, siempre y cuando no esté clarísimo que hay REC, porque ahí sí deberíamos de estudiarlos todos para garantizar el acceso a la justicia. Pero creo que sí es importante reflexionar en qué casos tenemos que explicar la metodología, en qué casos no. Y más adelante les voy a pasar como al menos las definiciones o los criterios que tengo yo justamente para definir esta metodología. Igual, la síntesis del acto impugnado. ¿En qué casos es conveniente poner síntesis del acto impugnado y en qué casos no? Creo que esto depende también de cada uno de los asuntos, de que tengamos bien definido el problema jurídico, de que tengamos bien definido el planteamiento de la controversia, para ver y preguntarnos, para explicar esta controversia y para explicar cómo lo voy a resolver, ¿vale la pena que ponga la síntesis del acto impugnado como un apartado? O más bien voy contestándolo sobre la marcha cuando estoy estudiando los agravios. Y vale lo mismo que dije para ese caso del rap. Hay casos en los que sí vale la pena poner la síntesis como tal y hay veces en las que creo que es mejor ir dialogando con las sentencias impugnadas sobre la marcha del estudio de fondo. Marco jurídico, igual. Pregunta, ¿en qué casos conviene poner el marco jurídico como un apartado condensado? ¿Y en qué casos conviene más bien irlo metiendo como justamente los fundamentos de nuestra resolución? Hay veces en las que está clarísimo que es muy conveniente poner el marco jurídico, incluso a veces para explicarle a la parte actora como el ordenamiento que nos regula, el sistema que tenemos que seguir para resolver las controversias. Esto sobre todo, creo que nuestras sentencias de alguna manera, en algunos casos tienen que ser didácticas, por llamarlo de alguna manera, tienen que poder explicar muy bien por qué estamos resolviendo como estamos resolviendo. A lo mejor los partidos políticos lo saben, pero, por ejemplo, ahorita los asuntos que les mencionaba que son de elecciones de estos órganos vecinales aquí en la Ciudad de México, cuando leemos las demandas nos damos cuenta de que son demandas que hacen las personas en su casa, a veces nos llegan incluso a mano esas demandas, son demandas de una hoja en la que vienen demandando una nulidad de una elección. Entonces, en esos casos a veces sí vale la pena explicarle a la parte actora cuál es el marco jurídico que nos regula, como para decirle por qué estamos resolviendo. En nuestros asuntos me llamó muchísimo la atención, 2017 creo, como para ejemplificarles el por qué la necesidad en algunos casos de sí explicar el marco jurídico, llegó un matemático, nos dijo que era matemático, que había intentado ser electo en la Copaco, y llegó, y en la audiencia de alegatos, siempre tenemos la audiencia de alegatos en pleno en la sala regional,
y nos dijo, y es que entonces leyendo este librito me di cuenta, el librito era la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Entonces, son cosas que a lo mejor nosotros que estamos muy involucrados en la materia, lo vemos como muy normal, pero tenemos que pensar a quién van dirigidas nuestras sentencias, no solamente la definición del problema jurídico. Ya que tenemos eso, también tenemos que voltear a ver justamente el mural que les ponía. ¿Quién está atrás de este expediente? ¿Qué de estos elementos tengo que plasmar en la sentencia para lograr transmitirle el mensaje y explicarle por qué estoy resolviendo como estoy resolviendo? El contexto también es importante en algunos casos, creo que sobre todo justamente en casos que involucran pueblos y comunidades indígenas o pueblos y barrios originarios, en los que es importante entender bien el contexto en el que se desarrolla la controversia. A veces incluso son controversias que vienen de cadenas impugnativas previas, entonces es necesario explicar qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia para llegar al punto en el que estamos ahorita, donde tenemos esta controversia que tenemos que resolver. Pues bueno, finalmente tenemos que abordar ahora sí el estudio de los agravios. Y ya se los decía, creo que es muy importante que dialoguemos con las resoluciones de los tribunales que estamos revisando, o en su caso los acuerdos de los OPLES. Les decía que les iba a comentar el orden sugerido del estudio de los agravios. Lo primero que tenemos que revisar, eso sí es de manera oficiosa, es la competencia. Hay una jurisprudencia de la Sala Superior que nos obliga a revisar si son competentes o no para emitir el acto impugnado las autoridades responsables. Entonces, es algo que tenemos que revisar de cajón, aunque no haya agravios en la demanda. Ya que revisemos eso, muchas veces no lo ponemos porque no hay ningún agravio y advertimos evidentemente que es competente la autoridad, pero hay casos en los que no es tan evidente, o hay casos en los que advertimos que había una incompetencia por parte de la autoridad responsable. Por ejemplo, hace poco resolvimos un asunto en el que lo que se estaba impugnando era el acuerdo en el que una magistratura local había negado medidas cautelares de una persona que acusaba violencia política por razón de género en su contra. Entonces, en ese caso, lo primero que me brincó a mí fue la competencia, y no venía señalado en los agravios de esta persona, pero lo que hicimos fue revocar, justamente diciendo que no tenía competencia para resolver respecto a la procedencia o no de las medidas cautelares. La magistratura instructora, quien tenía que haber resuelto, era el pleno del tribunal local, por el impacto que tienen las medidas cautelares en los derechos de quien las está pidiendo. Entonces, esto se tiene que revisar de oficio, aunque no haya agravio. Después se tienen que revisar las violaciones procesales. Las violaciones procesales que son, por ejemplo, no se le habló a la autoridad responsable, alguna notificación mal practicada. Esas, ¿por qué se tienen que estudiar primero? Porque generalmente lo que van a implicar es reponer el procedimiento completo en la instancia previa. Y si se cae todo hasta esa parte, pues obviamente la resolución desaparece porque no había elementos suficientes, no estaba bien instruido el juicio, y entonces se va a tener que volver a emitir una nueva resolución. No tiene caso que se estudie absolutamente nada más. Por eso es por lo que se tienen que estudiar primero las violaciones procesales. Después, las violaciones de forma, y ya después las violaciones de fondo. Violaciones de forma, por ejemplo, que si trae correcta fundamentación y motivación, y la violación de fondo ya es cuando vienen atacando cuestiones precisas, por ejemplo, que vienen diciéndonos por qué estuvo mal el estudio de constitucionalidad o inconstitucionalidad que hizo la autoridad responsable. Eso ya involucra totalmente la resolución del fondo de la controversia, no es una cuestión meramente de forma. Y justamente este orden se sugiere, digamos que por el efecto dominó que podría tener la resolución que estemos emitiendo. Este es el orden como, digamos, de cajón, de default que se sugiere. Sin embargo, hay algunos casos en los que también aplicando otros criterios podemos optar, por ejemplo, por
clavarnos, la competencia es así, no hay de otra, porque no podemos revisar un acto que se emitió por parte de una autoridad incompetente. Pero si, por ejemplo, tenemos simplemente violaciones procesales formales y de fondo, y vemos una violación de fondo que nos permite resolver la controversia ya aquí en la sala, darle certeza a las partes de cuál es la situación jurídica que debe prevalecer, no tiene caso que revoquemos por violaciones procesales y lo mandemos para allá, siempre y cuando esas violaciones procesales no hubieran impactado en esta determinación de fondo. Eso sucede, por ejemplo, cuando en la violación de fondo que estemos advirtiendo está relacionada con temas 100% jurídicos, los que no va a importar digamos, efecto corruptor de esa violación procesal, porque esto va a subsistir como problema jurídico. Y si lo advertimos de esa manera, en esos casos creo que sí vale la pena más bien ya dar definición en la sala y resolver la violación de fondo. Busquen, la verdad es que ahorita creo que no los traigo aquí anotadas, pero hay criterios del otro Poder Judicial que nos dan para seguir este orden, para decir, a ver, vamos a atender los agravios que mayor beneficio le den a la parte actora, y en este caso, en esas situaciones, es el atender la violación de fondo y ya dar certeza. Sí, justo, privilegiar el que otorgue mayor beneficio a la parte actora, que es en algunos casos es justamente el análisis de esta violación de fondo. Pero, y por eso sí esta precisión, esto creo que solo es posible cuando advertimos que esa vulneración de fondo versa sobre temas netamente jurídicos y la violación procesal no va a tener ningún impacto. ¿A qué me refiero con esto? Digo, ahorita no se me ocurre como algún caso concreto, pero tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de que no le hayan hablado a la responsable en la instancia primigenia? O sea, de que el tribunal local no le haya hablado al OPLE para que el OPLE le rindiera el informe circunstanciado y hubiera defendido su acto. Aquí ya estamos revisando la sentencia que emitió el tribunal local. Trae sus fundamentos y motivación en relación a por qué decidió lo que decidió. Lo que estamos revisando es esto. Si aquí la controversia ya está trabada en temas muy jurídicos respecto a la legalidad o ilegalidad de lo que está diciendo el tribunal local, y en la sala advertimos que el hecho de que no le hubieran hablado al OPLE no va a impactar en esto, creo que a lo mejor justamente es irnos por dar el mayor beneficio, no solamente a la parte actora en términos de acceso a la justicia, sino a todas las partes y personas involucradas y definir ya la controversia, dar certeza jurídica, pero habrá algunos casos en los que a lo mejor sí ese llamamiento a la autoridad responsable primigenia podría impactar en esta violación de fondo. Y no es un tema tan trabado jurídicamente, y entonces ahí sí el hecho de dar el mayor beneficio acá podría tener impacto en los derechos de otras personas. No sé si me explico, Jesús Ángel, pero sí, en términos generales, cuando veamos que hay un mayor beneficio, creo que es lo que podemos hacer. Incluso creo que es lo que yo sugeriría justamente para ya dar certeza, ir cerrando cadenas impugnativas y que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que suceder. ¿Jesús Ángel? Sí, magistrada, muchas gracias. No, al contrario. Y creo que estabas escribiendo cuando yo le estaba diciendo. Ok. Y finalmente, bueno, creo que ya con esto, a ver, déjenme nada más ver por acá. Sí, creo que ya con esta diapositiva podemos terminar. Bueno, ahorita les voy a contar algo más, pero terminar por el día de hoy. Porque el día de mañana sí me van a ajustar las 2 horas para lo que falta. Pero, ¿para quién escribimos? Creo que es importante también que tengamos esto en cuenta, y más o menos lo he deslizado en algunos de los comentarios anteriores. Es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos realizando ya sea un acuerdo, un proyecto de acuerdo plenario o un proyecto de sentencia, escribimos en primer lugar, Malenin, las diferencias entre las violaciones procesales y formales.
Las procesales son cuestiones del debido proceso, son cuestiones de derechos procesales de las partes, no son cuestiones de forma, que eso ya son derechos, o sea, por ejemplo, el fundado y la fundamentación y la motivación, que es una cuestión de forma, pero no es un derecho procesal como es el llamamiento a juicio, como es una notificación. Esas son las violaciones procesales. Un desahogo de una prueba. Eso es una violación procesal. Son cosas que se dan durante el proceso, no ya en la elaboración o en la emisión de la sentencia. No sé si con eso queda claro. O sea, las formales van a estar en la sentencia, no las vas a ver antes. Las procesales son justamente durante la instrucción del proceso. Sí, magistrada, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, ¿para quién escribimos? Primero, creo que tenemos que aceptar, escribimos para nosotros, para nosotras mismas. A final de cuentas es un ejercicio que nos sirve, es un ejercicio que estamos haciendo, obviamente, bueno, espero que todas las personas que están aquí estén aquí porque les gusta. Creo que además, si están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no hay de otra manera, porque el trabajar que implica estar en procesos electorales, etcétera, no hay nadie aquí a quien no le guste hacer el trabajo que está haciendo. Entonces, tenemos que disfrutarlo, tenemos que escribir también para nosotros y para nosotras mismas, pensándolo así. Escribimos también no solamente para nuestras personas, para nuestros titulares, para nuestro jefe, nuestra jefa, que no sé, a lo mejor si aquí hay secretarios, secretarias de estudio y cuenta, auxiliares, instructores, no solamente escribimos para nuestro jefe, nuestra jefa, sea quien sea, sino que escribimos para el pleno de nuestra sala. A final de cuentas, a lo mejor si tú que me estás escuchando eres una secretaria auxiliar, eres un profesional operativo y estás haciendo un acuerdo de instrucción, sí, el acuerdo de instrucción solamente lo va a firmar tu magistrado, tu magistrada, pero ese acuerdo de instrucción va a tener un impacto justamente en la sentencia que se emita por parte del pleno de la sala. No sé si ustedes lo hagan, pero en la ponencia revisamos la instrucción de los expedientes que estamos por resolver, porque justamente es parte de la correcta impartición de justicia. Tenemos que saber si realmente el expediente está bien instruido y tenemos todos los elementos necesarios para poder emitir la resolución. Entonces, a final de cuentas, aunque estemos haciendo simplemente el acuerdo en el que recibimos el expediente, el impacto que puede tener justamente la determinación de dónde notificarle a la parte puede llegar a impactar hasta nuestra sentencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que escribamos lo que escribamos, a final de cuentas, estamos escribiéndolo para nuestra sala. Las salas en las que trabajamos son órganos colegiados, son grandes equipos de trabajo, encabezados por diferentes personas en diferentes áreas, pero formamos parte de un solo equipo. Y creo que algo que nos puede ayudar a fortalecer mucho este tribunal es justamente vernos así, vernos como grandes equipos de trabajo y a final de cuentas lo que estamos haciendo tiene un impacto en ese gran equipo de trabajo. Y ese acuerdo que estemos haciendo puede impactar incluso en, a lo mejor les va a sonar demasiado exagerado, pero en la legitimidad que puede tener nuestro tribunal frente a la sociedad. Ese es el impacto de que hagamos bien y a conciencia incluso los acuerdos de radicación o de recepción de nuestros expedientes. Estamos escribiendo para el pleno de nuestra sala porque formamos parte de ese gran órgano que es nuestra sala. Estamos escribiendo también para las partes, porque las partes van a leer esos acuerdos, van a leer esas sentencias. Entonces, y justamente se los comentaba hace rato, creo que no solamente es importante tener muy claro cuál es el problema jurídico, tener muy claro cuál es el esquema de lo que vamos a estar resolviendo para tener orden en nuestras ideas e irlas plasmando así con orden y que quede claro que sabíamos que estábamos resolviendo, sino que también en algunos casos tenemos que tener en cuenta quién es nuestra parte actora o quién es la parte a quien le estamos resolviendo esa controversia para explicarle de tal manera que entienda el asunto. Esto se me hace muy importante, sobre todo cuando son asuntos relacionados con
ciudadanos, ciudadanas, digamos, de a pie, o sea, no partidos políticos, no personas que se dedican a la política de toda la vida, sino, por ejemplo, los asuntos de credenciales, los asuntos estos que les digo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los asuntos en los que se involucran cuestiones de violencia política por razón de género. Es impresionante, pero hay muchísimo desconocimiento en relación con qué es la violencia política por razón de género en contra de una mujer. Tenemos casos en los que llegan mujeres acusando que hay violencia política por razón de género en su contra y no es por razón de género, por ejemplo. En esos casos, creo que no, o sea, creo que está mal que pensemos que están tratando de abusar de la figura, sino más bien lo que pasa es que no hemos terminado de definir bien qué es la violencia política por razón de género, y esto es lo que les digo, que creo que tenemos que tratar de ser didácticos y didácticas con nuestras sentencias para irle explicando a las partes qué sí es, qué no es. En algún caso, una amiga me platicaba de un asunto en el que una regidora, eso ya hace muchos años, había acudido al tribunal local a demandar porque le habían dejado de pagar sus dietas. Creo que esos asuntos los hemos visto todos y todas. Y llegó al tribunal local y demandó eso. Pero ya que salió del cargo, platicando con mi amiga, le empezó a platicar todas las cosas que sucedían al interior del ayuntamiento, y era un caso terrible de violencia política por razón de género. Pero ella no sabía. Ella lo único que detectó como una vulneración a su derecho era que no le pagaran la dieta. Entonces, creo que justamente el hecho de que tratemos de ubicarnos en quién es nuestra parte actora y tratemos de ponerle esa cara al expediente que estamos resolviendo nos puede ayudar a dirigirnos de manera efectiva a esa persona. Digo, esto sí es como anécdota 100% personal y entiendo que no todo el mundo lo va a hacer, incluso a mí me costó trabajo hacerlo, lo acabo de empezar a hacer este año, pero en los acuerdos de instrucción yo ya le hablo de tú a las partes y me dirijo directamente a ellas para decirles qué es lo que les estoy requiriendo y por qué. Les explico cuáles son mis obligaciones en algunos casos, por ejemplo, ahorita en los casos de pandemia, cuando hago requerimientos, la mayoría de las veces permito que se desahoguen por medios electrónicos y les explico por qué, o sea, que considero que es mi obligación por la contingencia sanitaria que estamos viviendo, permitirles que si sus plataformas electrónicas lo permiten, me pasen la información por correo electrónico. Y la verdad es que a mí me costó trabajo dar el paso de empezar a hablar de tú, dejar de referirme a mí misma en tercera persona como la magistrada instructora, que siempre me había como que chocado, pero me costaba mucho trabajo. Y la verdad es que ahorita ya me siento cómoda con eso y creo que sí permite tener una comunicación, creo, más efectiva con las partes. ¿Abraham? Sí, magistrada, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, hablando precisamente de este tema que toca ahorita respecto a la comunicación con los justiciables, ¿qué opinión tiene sobre esta nueva manera que está implementando que ya también el propio tribunal lo implementó, pero ahora lo está implementando el otro poder judicial, ¿no? Respecto a hacerle una carta a los justiciables para lograr una mejor tutela judicial efectiva, ¿no? Y una mejor comprensión de las sentencias. Ahora que nuestras sentencias puedan ser explicadas no nada más de una manera formal, entre comillas, sino que también puedan ser explicadas de una manera, pues, más práctica. En el caso, no sé, se había pensado en el caso del PES, del Procedimiento Especial Sancionador, que muchas veces están involucrados los menores de edad, que puedan, pues, también ellos informados respecto a lo que se está resolviendo, porque finalmente, pues, ellos aparecen en los promocionales, ellos pueden ser sujetos de derecho, ¿no? Entonces, que puedan ser informados de lo que se está resolviendo a través de historietas, de algo que pueda ser entendible para ellos y que esto les genere una mejor comprensión y que aparte esto también se genere como una posible, pues, educación, pues, y una cuestión también de lo que hace el tribunal, ¿no? Porque como bien decía al principio de la plática, todavía después de muchos años, yo llevo 17 años en esto y todavía la gente no sabe lo que hace el Tribunal Electoral. Yo me he enfrentado con eso toda la vida desde mi propia familia, que muchas veces les he explicado que el tribunal
aquí no hacemos la credencial de lector y aquí no damos la credencial de lector, ¿no? Porque es como lo más básico y la pregunta común que creo que todos tenemos, ¿no? Que es así. Entonces, de una manera que también en las propias sentencias se explique y se le cuente a la gente qué es lo que se está resolviendo, por qué lo estamos resolviendo y qué de alguna manera es lo que hace el tribunal, ¿no? Para que también quede claro cómo lo resolvemos y por qué lo resolvemos. Entonces, con este nuevo paradigma que nos enfrentamos ahora y a través de las nuevas tecnologías y a través de la nueva comunicación que se hacen de las sentencias, ¿cómo ve usted esta nueva forma de hablarle a la ciudadanía, pero ya de una manera más como coloquial y no tan formal como se hace? La verdad es que yo, a lo mejor por lo que les acabo de contar, que me costó trabajo dar este paso en mis acuerdos de instrucción, el cambio siempre cuesta. No es algo sencillo, tienen que convencer a sus titulares, pero por ejemplo les cuento una anécdota que sucedió en la sala. Les comentaba hace rato de la síntesis que hacemos en la sala, que en algunas ocasiones incorporamos una síntesis en la sentencia. Y les decía que eso lo hacemos generalmente en asuntos complejos de pueblos y comunidades indígenas, lo tenemos ya de cajón también en los asuntos de credencialización en el extranjero cuando son procedentes. Pero ¿a qué viene esto? O sea, y esta síntesis justamente se nos ocurrieron antes de que salieran esas sentencias de lectura fácil de la Corte y del otro Poder Judicial, y son prácticamente lo mismo. Es la traducción sintética y el lenguaje ciudadano. Creo que solo en una o dos ocasiones como pleno las hemos sacado hablándole de tú a la parte actora, pero salvo eso, esos son nuestras síntesis. Incluso en estos asuntos de pueblos y comunidades indígenas o originarios, lo que hacemos también es hacerlo con una especie de pregunta-respuesta. ¿Qué dijo la responsable? ¿Qué venía diciendo la parte actora? ¿Qué consideró esta sala? ¿Por qué lo resolvió esta sala? Y la anécdota es que la primera vez que salió una síntesis así en la sala fue cuando estábamos resolviendo un asunto muy complejo. Creo que ya tenía como 3 años la cadena impugnativa en la sala. Yo acababa de llegar, me tocó por suerte, y estábamos ya el día de la sesión pública y llegó el secretario, que era el que estaba a cargo del asunto, y me dijo, oye, ¿y si hacemos esto? Dije, se me hace una muy buena idea, nada más se lo tengo que proponer al pleno y convencerlos, pero dame chance. Dije, vela preparando. Y la preparó y se las propuse y les gustó. O sea, esa idea de esa síntesis que es muy parecida a esta sentencia de lectura fácil del otro Poder Judicial, ni siquiera es algo en lo que tengamos, digo, a lo mejor tenemos algo de crédito porque aceptamos la idea, pero fue una idea que salió de uno de mis secretarios de estudio y cuenta. Entonces, también ustedes siéntanse con la libertad y osadía de llegar y plantear este tipo de cosas en sus salas regionales. Nunca sabemos en qué momento podemos tener un impacto que sí puede llegar a ser trascendente en la manera en la que comunicamos lo que estamos haciendo, y puede mejorar muchísimo el trabajo que hacemos, justamente por esto que referías ahorita, Abraham, y creo que es algo que les he estado tratando de decir. Tenemos que hacer una especie de pedagogía, o sea, creo que podemos hacer pedagogía judicial con nuestras sentencias, nada más nos lo tenemos que proponer. Yo vería muy bien ese tipo de, por ejemplo, como dices, en los PES, en los que se involucra niños, niñas, explicarles de manera muy clara qué es lo que se está resolviendo. Y decías, en todo caso, a lo mejor hacer alguna caricatura. La verdad es que eso lo vería súper complicado por los tiempos, quién va a hacer la caricatura, etcétera. Además, no sé ustedes cómo trabajen en sus salas. En la sala hay una persona que nos apoya. Bueno, en la sala, las infografías que hacemos son infografías que, digamos, van con el visto bueno del pleno. Yo no saco infografías a título personal, ninguno de los magistrados saca infografías a título personal. Todos los productos que sacamos en los que tratamos de comunicar nuestras sentencias, que son videos, boletines e infografías, son del pleno. Y hay una persona que nos apoya en la sala a hacer esto. Cuando llegué a la sala y empecé yo a tratar de hacer infografías, es una cosa súper complicada y que requiere muchísimo tiempo. Entonces, yo no sé qué tan, digamos, viable, porque además cuando hablamos de este tipo de PES probablemente estemos hablando ya de proceso electoral, no sé qué tan viable sería, creo que es una buena idea, no sé qué tan viable sería.
a lo mejor sería nada más cuestión de aventarse, pero creo que siempre es bueno tratar de innovar y de ver de qué manera comunicar bien estas sentencias, máximo cuando en este caso lo que estaríamos haciendo, o sea, no es resolver así, sino simplemente comunicárselo bien a la persona que se está viendo protegida por nuestras sentencias. Entonces, pues mi invitación aquí, aprovechando el comentario de Abraham, sería, ustedes nunca le tengan miedo. Lo peor que puede tener alguna idea como esta es que les digan no, pero eventualmente habrá alguien que les compre la idea y podamos mejorar la manera en la que impartimos justicia. Entonces, bueno, regresando, ¿para quién escribimos? Escribimos para las partes, y justamente por eso es importante que pensemos en este tipo de situaciones, que pensemos que tenemos que lograr comunicarles bien lo que estamos resolviendo. Escribimos también, no solamente para las partes, sino para todas las personas que están involucradas o que se pueden ver afectadas por la controversia. Y vuelvo al mismo caso, los asuntos, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas, en las que llega una persona a demandar, no sé, la elección de una autoridad tradicional. Evidentemente, lo que se resuelve en relación con esa controversia no solamente le va a afectar a esa persona y en todo caso a la persona o las personas titulares de esa autoridad tradicional, sino a la comunidad completa. Eso no solo lo tenemos que pensar para resolver la controversia, sino que también lo tenemos que pensar para ver cómo comunicar lo que estamos resolviendo. Y la anécdota que les conté hace rato, justamente por eso salió la idea en la sala de emitir este tipo de síntesis para comunicarle a la comunidad lo que estábamos resolviendo en la sala, el impacto que tenía. Este asunto en el que el secretario me propuso hacer la síntesis fue el asunto en el que se determinó el cambio de sistema de elección en Ayutla de los Libres, que es un ayuntamiento de Guerrero, y justamente fue la sentencia en la que dijimos, pues cambias de sistema de partidos políticos a elección de tu ayuntamiento, que ahora es un consejo, por sistemas normativos indígenas. Esa síntesis se ordenó que se perifoneara en sus lenguas para que la comunidad pudiera entender qué era lo que había resuelto la sala y cuál era el impacto que iba a tener esa resolución en la elección de su autoridad. Y pues bueno, finalmente, en algunos casos, justamente como les decía al inicio, nuestra materia no solamente impacta a las partes y en su caso a lo mejor a una comunidad, sino que muchas veces también puede llegar a impactar a la sociedad completa. Y a lo mejor no es así como estamos resolviendo la elección presidencial, pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta los precedentes que estamos sentando con cada una de nuestras resoluciones. Y esos precedentes, a final de cuentas, son importantísimos para el Estado de Derecho, viéndolos desde el punto de vista de la certeza jurídica. Si somos consistentes en nuestros criterios en las salas, el impacto de cada una de nuestras resoluciones impacta a toda la sociedad, porque implica ir definiendo de qué manera se van a ir resolviendo esos asuntos si tenemos esa consistencia. Y por eso es importante que la sociedad completa pueda entender qué estamos resolviendo y por qué estamos resolviendo de esa manera, para que sepan cuáles son los efectos jurídicos que tienen determinadas actuaciones, y eso en esta materia es importantísimo. Entonces, con esto cerraría. Yo pensé que íbamos a terminar un poco antes, pero ya vi que no. Espero que sí me dé tiempo mañana de acabar con lo que falta. Y aquí con esto cerraría. Llevémonos también en la mente para cuando estemos arrastrando el lápiz, la pluma o cuando estemos tecleando, para quién estamos escribiendo. Y ahora sí que aquí no hay, digamos, no hay cargos más importantes para esos efectos que otros. Es igual de importante que tengamos esto en mente cuando soy una magistrada, cuando un profesional operativo o una secretaria auxiliar está escribiendo. Es el impacto que puede tener esas palabras, esas frases que se están poniendo en un acuerdo de recepción de un expediente son igualmente importantes, y entonces creo que no tenemos que perder de vista justamente esto, que atrás de ese expediente hay una persona que nos está pidiendo justicia. Con esto cierro por hoy, voy a dejar de compartir. Según yo dejé de compartir. Y pues no sé, Carlos, ¿qué procede? Mañana les dices tú. Pues en principio les diría yo que procederían las preguntas y respuestas, pero se han ido desahogando a lo largo de la exposición
y creo que de manera muy provechosa para todos y para todas. Si alguna de mis compañeras, alguno de mis compañeros no tuviese alguna otra duda o un planteamiento que quisiera hacerle a la magistrada, sugeriría yo entonces pues tomarle la palabra a la magistrada para que el día de mañana pudiera ella concluir con su exposición y continuar precisamente, en caso de que las hubiera, expresándole dudas o comentarios en torno precisamente a esta provechosísima presentación que nos acaba de hacer de lo que implica el trabajo jurisdiccional y sobre todo la función que estamos llamados a desempeñar como partes o como personas integrantes del secretariado de este Tribunal Electoral del Conjunto de la Federación. ¿Algo más que quisiera agregar, magistrada? No, no sé si alguien tenga algún comentario, duda. Oye, pues nos vemos mañana. Agradecerle mucho, magistrada. Les invito a que abramos nuestros micrófonos. Muchas gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a mis compañeras, a mis compañeros. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Pronto. Mañana.